Tenemos delante de nosotros en el texto de hoy un hombre con un gran problema. Tenemos un general del ejército sirio, como le dije el viernes. Tenemos un hombre valeroso, muy valiente, un hombre muy importante. Pero, y ese pero bien grande, leproso. Porque todo aquello que él tenía en la vida, todo eso bueno que tenía en la vida, que le acabo de escribir, era eclipsado por ese detalle, ese gran detalle, que era la lepra en su cuerpo. No podemos saber qué tipo de lepra era, porque en los usos bíblicos se le decía lepra desde el salpullido a la dermatitis hasta lo que hoy conocemos como lepra, esa enfermedad terrible que le va haciendo perder la sensibilidad en los dedos a las personas, se le ampollan, se le gangrenan, bueno, terrible esa enfermedad. No podemos saberlo, pero lo que sí sabemos es que esa lepra eclipsaba el hecho que él fuera un general, eclipsaba su valía, eclipsaba su importancia, porque ser leproso en esa época, así fuera un salpullido, como le digo, o una dermatitis, era una cosa delicada. La persona tenía hasta que excluirse, era mal vista, bueno, una serie de cosas que perturbaban su vida seguramente. El viernes vimos como una joven muchacha, valiente, llena de fe, con un testimonio, le habla a la mujer de Naamán y le da las buenas noticias. Y las buenas noticias es que hay solución para esa enfermedad, hay una esperanza y una salida. En mi tierra hay un profeta, un hombre de Dios, que le puede quitar esa lepra a su esposo, a mi señor Naamán. Y el hombre entonces, buscando la salida a su problema, va en busca de Dios, va en busca del profeta, pero en realidad va en busca del milagro que Dios puede hacer a través del profeta. Con lo que él no contaba es que las cosas no serían bajo sus términos. Este general, acostumbrado a que la gente le obedeciera, insofacto él hablaba, ahora se va a estrellar, porque se da cuenta que cuando se trata de acercarse a Dios, cuando se trata de buscar la bendición de Dios, la gracia y la misericordia de Dios, no es bajo los términos de ningún ser humano, por importante que éste sea, sino bajo los términos de Dios, que es el general de generales, el rey de reyes. Amén, amén, hermano. Así que en esta historia vamos a aprender detalles y cosas acerca de cómo nos acercamos a Dios. Y en el proceso vamos a aprender a su vez cómo no nos podemos acercar a Dios. Y vamos a empezar hablando hoy de Eliseo el profeta. De Eliseo el profeta. Versículo 8 al 10 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora aquí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciéndole: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Cuando la muchacha esta le dice a la esposa de Naamán que hay solución para ese problema, Naamán va y se lo comenta al rey, y el rey enseguida lo envía con una carta a Israel y le dice: vaya, entreguen esta carta ya al rey. Y dicho hecho, Naamán prepara un tesoro, que ya vamos a hablar de eso más adelante,
Y con esa carta va con su comitiva ante el rey de Israel y le pasa la carta. Y la carta decía algo más o menos que ahí te mando a Naamán para que lo saques. Eso decía la carta, imagínense. Y cuando el rey leyó esa carta, dijo, pero que esto que contiene, ¿cómo así que ahí te envío a Naamán para que lo sanes? ¿Acaso yo soy Dios que tiene poder sobre la vida y la muerte? ¿Acaso soy yo Dios que puede poner, quitar enfermedades? ¿Acaso soy yo Dios? Se preguntó el rey. Se rasgó las vestiduras porque él estaba viendo en eso una trama del rey de Siria para atacar. Y se acongojó, y se asustó, y se afligió. Y entonces esto llegó a oídos de Eliseo, quien hace y dice lo que acabamos de leer. Él le dice, ¿por qué se preocupa? ¿Por qué se entristece el rey? ¿Por qué se angustia? Mándemelo para acá. Y él va a saber que aquí en Israel hay un hombre de Dios, que aquí en Israel hay profeta del Señor, que aquí en Israel está Dios. ¿Ah? Entonces, cuando él llega ya a la casa de Eliseo, Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. No va y le da la mano, señor general, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido, señor? No, nada de eso hace. Sino que le manda un mensaje ahí, le manda un recado y le dice a Naamán, vas a ir al Jordán y te vas a sumergir 7 veces en el río Jordán y así se dará tu sanidad. Ahora, en lo que me quiero centrar aquí en este punto es en darnos cuenta cómo a Naamán se le dio una opción nada más. ¿Sí se fijó? No más, ni siquiera salió Eliseo a recibirlo, solo le dijo, la opción que tienes es ir al Jordán y sumergirte 7 veces allí. Y cuando salga la 7ª vez, vas a estar sanado. Esa es la manera de Dios, esa es la forma de Dios. Así lo hace Dios. Y cuando pienso en esto, pienso en algo que ya les dije unos domingos atrás, pero que siempre es bueno reiterar. Las cosas buenas hay que reiterar. Cuando les hablé aquel domingo de que no existían muchos caminos a Dios, de que no existían muchas formas de llegar a Dios, de que solo había una manera de llegar a Dios. Y cuando Eliseo hace esto, de decirle esto, obviamente guiado por Dios, lo que le están diciendo a Naamán es a la manera de Dios. No es como tú quieras. Tú estás acostumbrado a mandar y hacer con tu vida lo que quieres, y hacer con la gente lo que quieres, y a que des una orden y todos te obedezcan. Pero cuando se trata de Dios y de la relación con Dios, no es así. El que pone la pauta es Dios, el que pone las reglas es Dios, y el que pone las normas es Dios. Y solo fue eso. ¿Quieres ser sano? Sí, ve y te vayas 7 veces en el río, te sumerges 7 veces. Cuando termines, vas a estar sano. Tenga en cuenta eso. Se quiere acercar a Dios, cualquier ser humano, usted, yo, cualquier persona sobre esta tierra, tiene que comprender eso. Esa es la manera de Dios. Es a la forma de Dios. Aquel domingo no le comenté sobre una frase que usted la conoce, tal vez hasta usted la dijo, o se la han dicho usted. Cuando la gente dice, es que yo busco a Dios. ¿Cómo? A mi manera. ¿Se lo han dicho? Tal vez usted lo dijo, ¿verdad? ¿Alguna vez? Es que yo busco a Dios, ¿cómo? A mi manera. Es que yo no creo que haya que meterse allá en la iglesia, es que yo no creo que haya que estar metido en la Biblia, es que yo no creo eso, yo busco a Dios a mi manera. Pues su manera es la manera del diablo. Porque solo hay una manera, y es la que Dios dispone para que el ser humano se acerque a Él. Así que quítese de la cabeza cualquier otra cosa. Solo hay una manera, y esa manera está revelada en la Escritura y sobre todo en Jesucristo, quien es la manera de acercarse al Padre. ¿Amén? Entonces ahí tenemos al profeta Eliseo, que ni sale ni lo recibe, solo le manda la razón, guiado por Dios, y le dice, aquí las normas son estas,
aquí la forma es esta, aquí la manera es esta. Y punto. A ver si le gusta bien, si no, a ver qué hace con su vida. Y después de hablar de Eliseo el profeta, vamos a hablar de Naamán el leproso. Y vamos a puntualizar varios errores que él comete, y usted se empezó a dar cuenta de uno, cuando pretende acercarse a Dios a su manera, a su forma. Entonces, en primer lugar, él va a la persona equivocada. Versículo 4 al 7 dice allí, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste me envíe a mí, a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved que solo busca ocasión contra mí. Por ignorancia, ¿a dónde tenía que haber ido Naamán? ¿A quién tenía que haber buscado primero? La muchacha no había dicho, en Israel está el rey que lo sana de su lepra. No, la muchacha había sido clara cuando le dice a la mujer de Naamán, si rogase mi señor al profeta que hay en Israel, en Samaria, él lo sanaría de su lepra. A la persona que él debió haber ido en primer lugar no es a el rey, sino que él debió haber ido directamente a buscar, a traer de alguna manera al profeta de Dios. Amén. Es el primer error que él comete. Él va a la persona equivocada. Y cuando una persona quiere buscar de Dios, tiene que tener cuidado de quién lo guía, sobre quién lo guía. Porque hoy día hay mucho falso profeta. Y no solo hay falsos profetas, que tal vez usted los identifica un poco más fácil, sino que hay mucha gente muy sincera, muy bien intencionada, pero supremamente equivocada, que busca llevarlo a usted a Cristo, que busca usted enseñarle cómo debe seguir a Dios. Y como está equivocada, si son sean muy sinceros y muy bien intencionados, lo llevan a usted por el camino incorrecto. Usted debe tener mucho cuidado a quien le presta oídos cuando quiere saber cómo acercarse al Señor. A ver, hermano, miren que esta semana me pasó eso, me contactó ahí. Yo le he dicho eso, usted que en las redes sociales tiene su potencial, ¿no? Una persona, hace como 15 días me dijo que él quería hablar conmigo, que yo no lo conocía, que él no me conocía, pero que él quería hablar conmigo, que él tenía una inquietud y que creía que yo podía darle un buen consejo. Yo, bueno, gloria a Dios. Pero entonces esa semana me vacunaron, a la otra Jenny, pues, según eso, le iba al COVID, no le dio al fin, gracias a Dios. Bueno, hablé con él hasta esta semana. Contándome eso, precisamente eso, como una persona que se le ve en sus palabras, en todo, su deseo de buscar sinceramente a Dios, pero en una iglesia equivocada, en una congregación equivocada, donde él, después de los años, dijo, hermano, después de los años, y después de haberme metido en la palabra, estudiar, yo me empiezo a dar cuenta que allá están enseñando cosas que no son correctas y que no son de Dios. Y es una iglesia multitudinaria, inmensa, grandísima. Y viene él y me dice eso. Él quiere buscar de Dios, pero con las personas equivocadas. Y usted tiene que tener cuidado de eso. Si tiene que buscar a Dios, debe pedir a Dios sabiduría y dirección para que usted sea aconsejado y guiado por personas de Dios. Y no por gente, falsos profetas,
o por personas que con buena intención, buen corazón, mucha sinceridad, quieren ayudarlo en su búsqueda de Dios, pero que lo desvían, porque están equivocadas, tienen un falso evangelio, tienen un concepto de Dios errado, torcido, y usted debe ser muy cuidadoso con eso. No solo que él va a la persona equivocada, sino que él va con el precio equivocado. Si leyó ahí conmigo que dice que cuando él salió de Siria, consiguió 10 talentos de plata, aproximadamente 330 kilos de plata. 330 kilos de plata. Dios mío, es un poco. Y encima echó ahí en la mochilita en que llevaba 6,000 piezas de oro, equivalente algo así como a 68 kilos de oro, hermano. Usted piensa que el anillito que usted tiene, ese que le regalaron y luego se negrió, este anillito pesa 2-3 gramos de oro, 4 por mucho gramos de oro. Y este hombre se cargó en la mochilita ahí 68 kilos de oro. Y encima se preparó 10 mudas de ropa, pero eso no era ropa ahí de facole, hermano. No era ropa ahí de, no sé, de la gallapicosa allá en el madrugón. No. Ese era ropa, mire, percha. Era percha. Ferragamo. No sé, pantalón cuál. Chevillón. Arturo Calle. Bueno, lo que sea, bien 10 se fue. ¿Saben por qué él se llevó todo eso? Porque él dijo, ¿quién sabe cuándo me van a cobrar? Y él dijo, esto tiene que ser caro, porque que le quiten uno esta enfermedad encima, esto tiene que ser pero caro. Miren, alguien hizo una estimación y dice que hoy día lo que él se cargó en esa mochilita equivaldría alrededor de $1.000.000. ¿Saben cuánto es $1.000.000? Aproximadamente a lo que está el dólar hoy, 3.800 millones de pesos. Esa es la plata que ni usted ni yo veremos, ni naciendo y muriendo 1000 veces. 3.800 millones de dólares. Él dijo, esto tiene que ser caro, estoy leproso, estoy mal, esto tiene que ser caro. Y se fue para allá. Y cuando llega ya a la puerta de la casa del Eliseo ni siquiera le dice, bueno, le dice, echa a ver, mande ahí unos kilitos de oro, ¿no? Solo dice, vaya dígale al tipo allá que llegó en esa comitiva con 2 carros, toda esa cuestión allá, vaya dígale que se sumerja 7 veces en el Jordán, y chao, te vi. Lo que es un siervo de Dios. Lo que es un siervo de Dios. Y viene el tipo, y más adelante vamos a ver cómo él queda como impresionado, pero el punto es que él está equivocado porque cree que esto vale plata. Cuando una persona quiere buscar a Dios, tiene que saber algo: es gratis. El precio es la fe. Y la fe es un don de Dios. Es gratis. No vale nada. Tal vez usted piense en el ambiente en el que nos movemos, prende usted televisión cristiana, radio cristiana, y tal vez piensa que tener una relación con Dios es costoso. Vale. Claro, cuando usted le dice que para tener la bendición de Dios tiene que sembrar, y no sembrar poquito, tiene que sembrar bastante, entonces usted empieza a tener la concepción de que esto aquí es un negocio, y de que esto vale, y de que tener el milagro, de que tener la bendición de Dios vale. Pero las buenas noticias es que no vale, es gratis, es por fe, y la fe es un regalo que Dios nos da. Él va a la persona equivocada, va con el precio equivocado y tiene un plan equivocado. Miren lo que él dice en el versículo 11, Naamán. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios,
y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Se da cuenta? ¿Qué le pasó? Se enojó. Se sintió humillado. Imagínense el general, el hombre importante, el consentido del rey. Llega allá donde el miserable profetica de Samaria, Eliseo, y el tipo ni se digna mandarle un cubo, ni un chao, ni nada. Solo vaya, dígale que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Nada más. Ahora, él tiene el plan equivocado. Miren que él ya tenía un plan. Porque el versículo 11 dice: he aquí yo decía para mí. Si lo leyó, versículo 11 dice: he aquí yo decía para mí. O sea, mientras él iba del trono del rey a la casa de Eliseo, él iba pensando: uy, ahorita va a salir el tipo así con pompa, con un vestido bien tremendo de sacerdote, y con pompas, y va a alzar las manos así. No, va a hacer un show el hombre. Y me va a tocar y yo me voy a caer y va a soplar y va a decir: 1, 2, 3, recibe ahora. Y entonces ahí yo voy a recibir y no sé qué. Él tenía su plan, él tenía su manera, él tenía su forma, y el estrellón más grande fue cuando se dio cuenta y empezó a caer que su forma no era la forma de Dios. Que Dios tiene sus maneras, que Dios tiene sus formas, y que muchas veces son muy independientes de las de nosotros. ¿Me hago entender, hermano? No se trata de lo que creamos. O lo que imagínense, lo que él decía, lo que nada más decía: yo pensaba que, yo pensé. Y ese yo pensé sí que ha llevado gente al infierno. Ese yo pensé sí que le ha hecho cometer graves errores a la gente. Cuando no dicen qué piensa Dios, sino qué pienso yo. Yo pensé. Cuando no están dispuestos a ajustarse al plan de Dios, sino a su propio plan. Dice: es que yo pienso que, es que lo que yo creo es que. Y usted tiene que entender una cosa: aquí en las cosas de Dios lo que menos importa es lo que usted crea, y lo que menos importa es lo que usted piense. Aquí lo que importa es lo que Dios ha dicho. Eso es lo más importante. Diga un amén, hermano. Amén. Yo hubiera dicho eso allá en una iglesia en Barranquilla. Ustedes me paran, hermano, y empiezan la fiesta ahí en el mundo. Pero lo dice uno aquí, yo no sé, como que la gente me mira, como que los hipnotizo y se quedan mirando a la tía. La mar estaba bueno como una iglesia de la modernidad hoy. O sea, creía que era por plata y encima creía que todo era un show. Que si no era con show, no. Que si no era con luces, con espectáculo, que si no era con... que entonces no, así no es. Ese Naamán hubiera calado perfecto en una iglesia de estas contemporáneas. Pero, entre otras cosas, Naamán hace lo que hace. Naamán hace lo que hace para mostrarle eso, ¿no? Que no tiene que ver con él, que es Dios, que no importa si él lo toca o no lo toca. Pero hay tanta gente que está buscando es que uno lo toque, y ahora en pandemia que uno no puede tocarlos ni siquiera. Está buscando es que donde me toquen, si me tocan entonces sí, si no me tocan no. No, ese es su plan. Los planes de Dios son otros, y usted busca a Dios bajo sus planes, no bajo los suyos. Los planes de Dios no bajo los suyos. Amén, hermano. Y por último, él tenía una percepción equivocada. Versículo 12 que dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, no se ve también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Su plan, su percepción. De nuevo aquí tenemos el yo pensaba, yo creía. Es que tiene que ser a mi manera, tiene que ser como yo quiera, tiene que ser como yo pienso, o si no me enojo y me vuelvo, o si no me enojo y me voy, como hizo Naamán.
Y el hombre pegó camino, agarró camino. Y aquí es cuando entra, y hablamos del profeta del Señor, hablamos de Naamán el leproso, pero ahora hablemos de Jehová el milagroso. Viene entonces, y el hombre va a pegar camino enojado porque las cosas no son como él quiere. Tiene que ser como yo diga. Y pegó. Y entonces sus siervos, que como que están mirando los toros desde la barrera, están pensando otra cosa, y van y lo interceptan y le dicen: Señor, Padre mío, ven aquí con todo respeto, queremos decirle una cosita. En pocas palabras le dijeron: ¿y qué pierde? Ya vino hasta aquí, ya se pegó el viaje. No, pero es que los ríos allá de Damasco, y sí, en realidad esos ríos de Siria eran hermosos, cristalinos. El Jordán era un río lodoso. Y le dicen: sí, está bien, los ríos son mejores y todo, pero ¿qué pierde? Ya vinimos, ya que vaya unos pasos más, va y lo hace, a ver qué pasa. Esos son los tiempos de Naamán. ¿Qué puedes perder? Le dicen, ¿cierto? Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y seré limpio, y serás limpio? Eso no es nada. Ve a ver. Y entonces Naamán entra en razón, y ahí es donde él empieza a ajustarse al plan de Dios, a las cosas como Dios las dice y como Él las quiere, y no como a Él le parece, o como Él piensa que deben ser. Ojo a lo que estoy diciendo. Póngase en el lugar de Naamán. No sea usted un Naamán, sea usted un siervo dispuesto, sencillo y humilde, que se apega al plan de Dios. No sea usted un Naamán. Y el hombre empieza a ajustarse al plan de Dios. Y cuando él empieza a ajustarse al plan de Dios, es cuando va a venir la bendición sobre su vida. Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Amén. ¿Está entendiendo? Conforme a la palabra del varón de Dios. Eso equivale a decir como Dios lo quería. Amén. Como Dios se lo dijo. Como Dios se lo puso. No como él quería. Entonces el hombre dijo: bueno, se quitó sus vestiduras, sus cosas. Se metió al río 1 vez, 2 veces, 3 veces, la 4ª, la 5ª, la 6ª, y pienso yo que a la 7ª se quedó un poquito más allá abajo en el río. Ay, Dios mío, si no es ahora es nunca. O sea, si no me sano ahora, no va a ser nunca, hermano. Y cuando salió, no lo podía creer, estaba limpio de la lepra. Y todo ese Jordán, toda esa gente alrededor del Jordán, yo creo que gritó de victorias ese día allí. Dios había sanado al varón. Pero note cuándo fue la sanidad. Fue cuando él hizo conforme a la palabra del varón de Dios. Que esto no tiene esa bendita rebeldía en su corazón. Primero para buscar a Dios, y luego cuando busca a Dios para someterse a lo que Él le dice a uno. Y esa rebeldía no lo lleva a ningún lado. Esa rebeldía no lo bendice ni a uno ni a su familia. Ese querer hacer las cosas como a mí es que yo pienso, es que yo creo, yo pensé, yo digo para mí, como decía Naamán. Eso no lo lleva a ningún lado. Aquí es muestra a ver qué dice Dios. Muestra a ver para ser conforme a la palabra de Jehová. Bien, el hombre se salva. Y con la sanidad vino la conversión, pero solo cuando él se ajustó a la forma de Dios. Versículo 15 al 19 dice: y volvió el varón de Dios, perdón, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Gloria a Dios.
te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y listaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra no se hará tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a tus dioses, sino a Jehová. Amén. Se salvó. No solo se sanó, sino que se salvó. El hombre se convirtió. Pero se fijan, de esto vamos a hablar más el próximo miércoles si Dios quiere. Pero él le ofrece, señor profeta Eliseo, aquí tengo $1.000.000, recíbame algo. ¿Usted qué cree que hubieran hecho muchos de los predicadores de hoy día? Ay, bendición de Jehová, yo que estaba esperando las riquezas del norte, del sur, del oriente, del occidente, aquí me acaban de llegar. Eliseo le dijo, no le recibo un peso a usted. Que el oro, que la plata, que los vestidos, eso para mí es nada, no le recibo nada a usted. Después seguiremos hablando de eso. Pero el punto es cuando él dice, mire, Eliseo, ahora conozco que no hay otro Dios sino Jehová. Amén. Y sabe que de aquí en adelante nunca más le vuelvo a sacrificar a otro Dios. Solo le voy a sacrificar a Dios. Nada más. Pero ¿cuándo vino toda esa bendición, hermano? Ya terminando. ¿Cuándo vino? Cuando él dijo, bueno, será la forma de Dios. No será como yo pienso, sino como Dios quiere. Quiero que compare las palabras del versículo 11, para que usted vea la profundidad del cambio de Naamán, la profundidad de su transformación. El versículo 11 dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí. Amén, hermano. Ahora, versículo 15. Mira el cambio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Nota la diferencia? Yo decía para mí, y termina diciendo, ahora conozco que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Él cambió de yo pensé que a ahora yo sé que. Y esas palabras muestran la profundidad de su conversión, de su cambio. Pero todo empezó cuando él dijo, no a mi forma, no a mi manera, no como yo quiero, no como a mí me parece, sino como Dios dice que debe ser. Así que con esas palabras, no sea como una amante, no pretenda imponer su voluntad a Dios, no pretenda imponer sus métodos, sus formas, lo que usted piensa, lo que usted cree en cuanto a las cosas espirituales se refiere. Porque eso no va a traer bendición a su vida. Eso no va a traer nada bueno para su crecimiento espiritual y su relación con Dios. Aquí estamos para obedecer. Aquí estamos para hacer las cosas a la manera de Dios. Aquí estamos para leer la Escritura, descubrir la voluntad de Dios y ajustarnos a Él. Aquí no cabe el yo creo que, yo pienso que. Aquí lo único que cabe es yo acepto y modifico mis comportamientos. Yo acepto y modifico mi vida. Eso es lo único que cabe aquí. Y cuando uno hace eso, es cuando viene la bendición de Dios. En distintas formas, en distintas maneras de entrar. Pero es cuando viene la bendición.